Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el ámbito de lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. Les agradezco su presencia y participación. Si alguien tiene en estos diálogos alguna pregunta, alguna experiencia, adelante. Adelante, Margarita. Buenos días, maestro. Este, Quería preguntarle acerca de lo que me salió el día de hoy en el antenaje, porque habla de que, bueno, lo voy a leer como es, y la pregunta dice, Juan 21, versículo 9, al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué exactamente 153, maestro? No sé. Habría que buscarle, no soy tan numérico. Eh, Así, su pregunta no la sé responder. ¿Qué significaba lo de los discípulos de la era de Piscis, representados por peces? De hecho, se llegaron a identificar en la época de persecuciones con un pez hacia un lado y el otro pez hacia el otro lado, unidos en la cola. Era la simbología de los discípulos de la enseñanza de el Cristo en la era de Piscis. Y luego viene la del cántaro, seguir al que el hombre del cántaro, que viene el muy sublime maestro a mostrar ese gran camino del cántaro. Pero específicamente no les sé decir sobre ese número. Si empezamos a sumar 5 y 3, 8 y una 9, representa nacimiento de una nueva posibilidad. Podría yo plantear una especulación, pero en este caso no. Hace tiempo que no me gusta tanto. Prefiero esperar en todo caso, si no comprendo su símbolo, esperar su realidad, que al final de cuentas se cumplirá si es lo correcto. Adelante, Gloria Paulino. Ay, muy buenos días a todos. Pues, Gracias, maestro. pues, preparé una pregunta que también tiene que ver con numerología, pero es que revisando el propósito psicológico número 19 del doctor de la Ferrier, que lo tituló Simbología Oculta, encontré un dato que me pareció curioso. Ya se ha hablado antes de los famosos 144,000, pero quiero leerles un poquito de cómo lo expone el maestro y a ver usted qué nos puede decir. Me pareció muy curioso. Bueno, él escribió los propósitos psicológicos en el año 1962, cuando él ya se retiró. Entonces, lo 62 no. No, perdón, él escribe de entre el perdón, 56 y el 59. fueron 3 años, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, porque él escribe algo de lo que sucedió en esa época, acerca de la mortandad de la humanidad, y él lo relaciona con los 144,000 de esta manera. Entonces, él escribió en ese propósito psicológico 19, dice, según estadísticas muy serias, las más recientes cifras medias de muerte se elevan a 97 hombres por minuto, de manera que mueren 140,000 personas por día en nuestro planeta. Y aquí el simbolismo juega una vez más su papel. Cuando se piensa que ese número redondeado a la centena podría contar 6,000 personas muriendo cada hora, lo cual daría 144,000 muertos en 24 horas. No se puede dejar de ir al capítulo 7 del Apocalipsis de San Juan, versículo 3 y 4, que dice,
No hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos marcado con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y yo escuché el número de aquellos que habían sido marcados por el sello, 144,000. Y luego, bueno, ya por último dice, en fin, según la opinión de ciertas sectas cristianas evangelistas, se trata de 144,000 que serán salvados. Y para ellos, estos son, por supuesto, los miembros de su organización, aunque se trata más exactamente de 144,000 personas muriendo en una jornada. Entonces, para mí fue así como una novedad. Si usted nos pudiera compartir algo al respecto. Gracias. No, no, no tengo en este momento un vínculo con eso. Bueno, muy bien. Sí, sí se habla de 144,000 salvados en la Apocalipsis, sí, pero hay otra forma de llegar a ese 144,000. Me gusta más la otra forma. Hay que investigarla. Y de Muy los bien. 12 por 12, sí, gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más que desee compartir? Sí, Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, pues bueno, compartir que pues he trabajado arduamente para el restaurante y sigo todavía en el otro trabajo, que ando aquí hoy lunes y martes, este, trabajando aquí en lugar de filtros. Y el restaurante lo abro de miércoles a domingo. Y bueno, el esfuerzo va bien. Al, encontré bueno, tengo un amigo que siempre le ha gustado lo que hago y pues ya me sentía yo muy apretado y le dije, bueno, si me podía, si quería pues colaborar en la sociedad, me dijo, sí, no te preocupes, me dijo, yo te apoyo. Y entonces, bueno, ahí estamos trabajando y pues me da mucho gusto cuando veo que llegan los jóvenes veganos, jovencitos, jovencitas ahí al restaurante y me llena de satisfacción porque pues me dicen que andan buscando comida vegana, pero vegetariana, digo, mexicana, y encuentran tamales, encuentran mole, encuentran comida mexicana, porque sí hay restaurantes veganos, pero son de comida oriental o comida hindú, pero comida mexicana no hay. Y eso me hace una gran satisfacción, maestro. Es mi comentario, maestro, gracias. Muy bien, pues adelante. Adelante, es una labor muy noble. Ayudar a transformar la alimentación de la humanidad. En salud, en sabor, en atractivo, para que sea más motivador, claro. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, Ernesto Huerta. ¿Quién escucha eso? Sí, ¿Qué bueno, es eso? buenos días. Sí. Perdón un momentito, voy a clausurar micrófonos porque quedaron abiertos. Adelante, Ernesto, por favor. Levantó usted la mano, Ernesto. Por favor, sí, Ay, gracias. no me había fijado que había cerrado el micrófono. Este, sí, buenos días, muy honorable maestro, y muy buenos días a todos los presentes. Maestro, esta mañana tengo una pregunta que se me estaba ocurriendo anoche en relación a la matesis. La matesis del sublime maestro, si se quiere decir, del doctor de la Ferrer, ¿en qué momento la vive él? ¿En qué momento la lleva a cabo? ¿En qué momento la experimenta? De su vida, en su vida. La matesis, la que tenía que vivir. No entiendo exactamente lo dónde quiere llegar, pero la matesis
es la realización más allá de sentidos, más allá de conceptos, en la experiencia más profunda. En su obra, como método, él plantea tesis, antítesis, síntesis y, y mátesis. De hecho, René Descartes ya planteaba la mátesis, pero el maestro Laferrier le da un nuevo sesgo, una nueva capacidad de ir un poco más allá de la síntesis. Y lo que yo les pude compartir en el estudio, no sé, que fueron como 100 y pico estudios de los primeros 5 mensajes, no, de los 6 primeros mensajes. Yo les planteaba en dónde estaba la tesis, en dónde estaba la antítesis, en dónde estaba la síntesis y la mátesis generalmente eran 2, 3 párrafos, no más, o a lo mejor un párrafo, donde él daba instrucciones. Yo lo sentía en las instrucciones del maestro. Así es. O sea, ya no planteaba puede ser, hay manera de verlo así, de acá, y bueno, llegamos a esto, pero más allá de eso, era una experiencia que trascendía los sentidos y las razones. Si usted observa los luces y vínculos y va siguiendo ese método de tesis, antítesis, síntesis y mátesis, va a ver que el tipo de instrucción sintética que da, pero muy profunda, cuando llega a la mátesis. Entonces, ¿cuándo la vivió? Pues, de muchas maneras y en muchos lugares. Esa sería mi respuesta. Pero su planteamiento, inclusive de su obra póstuma, donde él misma lo considera su obra más trascendente, Yoga Yoísmo se llama una mátesis de psicología. Recuerden que el doctor de la Ferrier fue de niño, no fue de juegos o aventuras o vacaciones, era de lectura y lectura. En la famosa Universidad de Lovaina en Bruselas, se pasaba horas entre la biblioteca familiar y en la biblioteca de la ciudad, que es la Lovaina, es de los jesuitas, es una muy reconocida universidad y biblioteca. Él, después de su experiencia como intelectual, lo toma como el místico servidor de la humanidad, llevando las ropajes de unión de Oriente y Occidente. Porque él plantea que debe haber una síntesis entre ciencia y religión, ciencia y filosofía, para que haya una síntesis, y propone la búsqueda de la síntesis para esta nueva era. Y recuerden que dejó todo y poco llevó en su maleta y después nada, como Sannyasi, cuando fue entrenado en Ceilán por Yoga Swami. Y él vive la experiencia de libertad completa y experimenta directamente la realidad, ya sin los libros, ya sin los conceptos, ya sin la parte escolástica. Y eso para mí es sumamente interesante. Quien se apoyó en los libros, en la documentación, y tenía una impresionante capacidad de sintetizar libros, autores, como poca gente, o no he visto otros igual que alcancen ese nivel. Él aún así plantea que hay algo más que la síntesis, y él está en la experiencia profunda, más allá de los sentidos, más allá de las razones, más allá de las tesis, posiciones.
la realidad última, la más profunda, la revelación del plan de la vida. Pero eso él lo explica a su manera. Así lo interpreto después de leer sus obras y haber descubierto o reconocido ese método que usa en sus obras, principalmente en las 5 primeras y también en el Yoga. Es muy claro él, habla de tesis, de antítesis, de síntesis y luego la matesis. Y fíjese cómo la matesis, de alguna manera, el doctor de la Ferrier, porque así firma sus libros, ¿sí? Él no es el maestro para la humanidad, el maestro es para la orden y la misión. Él es el doctor C. Reynaud de la Ferrier. Él dice son pocas hojas, dice, lo que les planteo no es ni lo último ni lo único, pero es lo que yo he podido experimentar en mi propia vida y se los comparto como una experiencia. Un un ser humano libre de toda imposición y canalización, pero altamente reflejó lo que descubrió en la ciencia, en el arte, en la mística, en el ocultismo, en la religión y al final en su vida, en forma, podríamos decir, directa, sin dualidades. Es lo que yo le puedo compartir, hermano, esto. Entonces, la matesis la vivió de muchas maneras, pero el planteamiento más profundo se da en el Yoga Yogismo. Que la primera parte, la tesis, no es sencilla, ¿eh? No, ni la síntesis, mucha gente no le entiende a lo que llega. Lo que entienden es la antítesis, que ven muchos temas, muchos temas, que se contraponen algunos. Entonces ahí es donde, pero la tesis y los tapas y el cumplimiento de la expresión como sello de la vida de su gran inteligencia, el tapa, de sus 23 tapas, etcétera, etcétera. Todo eso viene ahí en Yoga. Para los estudiosos, claro. Los que quieran ya todo digerido y en un cursito, pues váyanse al cursito. Bien, ¿alguien más? Gracias. ¿Tienen la palabra? Constantino, adelante y por último, adelante. Y maestro, ¿qué es el amor universal? Bueno, amor es ley de sintonía. ¿Con qué te sintonizas? Pues con eso amas. El amor en sus niveles más fuertes se llama atracción. En el niveles ya más animal y humano se llama deseo. En otros niveles se llama sintonía, empatía. En otros niveles se llama experiencia profunda, en comunión. En otros niveles. Entonces, el amor en sí tiene muchos niveles, pero en lo profundo y en todos sus niveles
es ley de sintonía, pero hay gente que se sintoniza con pasiones muy bajas. Dominancia, control, sometimiento, desprecio, rebajar al otro para sentirse más grande. ¿Sí? Mire, el amor, aunque no lo reconozcamos normalmente en las palabras así, es muy similar al odio en cuanto a nivel de atracción, pero en sentido opuesto. Uno te atrae para estar unidos y otro te atrae para destruir al otro. El odio, ¿o no? Y cuando odias a alguien, lo tienes 24 horas al día en la cabeza y en el corazón y en la tripa. Y cuando amas a alguien, igual, pero al revés. Es una ley de atracción. Es cuestión de ponernos de acuerdo en las palabras y de lo que estamos refiriendo. Porque sinceramente le digo, una de las palabras más difíciles de entender a qué se está refiriendo la gente es cuando usa la palabra amor. Hay unos que lo usan amor a sí mismo, otros. Ahora, el amor universal al que usted se refirió al principio es un amor incondicionado. Es un amor de te reconozco en mí como así me reconozco en ti. Hay mucho de mí en ti y de ti en mí. Eso es el amor universal, que no personifica, sino conecta unidad. Y es el gran proyecto del paso de un gurú, pero gurú verdadero, no de chambón, no de disfraz. Porque hay mucha gente que va y compra su disfraz y luego allá. No, no, el verdadero, el que de acuerdo a la tradición continúa un linaje de luz y en ese proceso aprende a reconocerse en todo. Yo recuerdo que en la etapa de gurú aprendí a sentir lo que el dolor, la alegría, la soledad, el encuentro, de lo que vivimos como humanos, de tantas facetas, logré vivir más transparentemente porque no tenía ni necesidad de apego ni nada. Me sentí en total libertad de experimentar y continuar, de experimentar y continuar. No tenía que ver ni bancos, ni tiendas, ni... Y veía el tema del dinero cuando, después de un año de no tocarlo, sí, sí, año y un mes tardé. Y esto hace que la gente se mate. Empecé a reflexionar inclusive de eso, que lo pasaba por alto antes. Fue un tiempo de reconocerme en la luz y la oscuridad en todo lo que vivimos como humanos y en cómo vive nuestro espíritu. Es lo que yo les podría hacer así en una forma sintética y corta, esa gran experiencia que me ha brindado la vida y que al final, fíjense, todas esas grandes experiencias son para seguir sirviendo a la humanidad, no son para mi placer. Como vacaciones, como tales, yo no he tenido en 19 años. Y hay gente que si no tiene un año de vacaciones se siente fuera de lugar. Yo no, tuve mis vacaciones y las disfruté, ahora ya no. Y si voy a un lugar es para ver en qué puedo servir más que a ver en qué puedo turistear y andar en restaurante llenando la panza de buenos sabores, pero llenando la panza. No. Como hay gente que lo único que pedía cuando llegaba a un lugar de la GFU era que lo llevaran al restaurante mejor italiano que hubiera en la ciudad. Sinceramente, era una caricatura cruel de lo que es un gurú. Pero bueno, precisamente hay buenos y malos para que la gente aprenda a elegir, siempre.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Pax, que pasen buen día. Muchas gracias. Pax, Pax, maestro. maestro, muchas gracias. Saludos, mis Gracias. hermanos. Muchas gracias. Saludos.